Seminario de actualización de ginecología y obstetricia. El siguiente tema que corresponde al seminario es colestasis intrahepática del embarazo, presentado por el Dr. Arturo Robles Saldívar. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Arturo Antonio Robles Saldívar, soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología de aquí de la Ciudad de México. Y hoy les voy a presentar la monografía titulada Colestasis intrahepática del embarazo. Primero que nada, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta presentación. Vamos a conocer primero la definición. Vamos a definir como tal qué es colestasis intrahepática del embarazo. Vamos a ver la epidemiología. Vamos a hacer énfasis aquí en nuestra población. Vamos a dilucidar y analizar las bases fisiológicas y fisiopatológicas que están involucradas en esta enfermedad. Conocer el diagnóstico. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los parámetros bioquímicos que se utilizan en la práctica médica diaria. Y al último vamos a ver y conocer cuál es la terapéutica, el manejo y ver los desenlaces que se pueden presentar en esta enfermedad. Para empezar la definición, tenemos que saber que la colestasis es la enfermedad hepática más común y del embarazo. Se presenta sobre todo con prurito palmoplantar, ocurre en el tercer trimestre de la gestación. Puede presentarse alteración en la función hepática y característicamente vamos a ver una elevación de los ácidos biliares. Ahora, un poco de la epidemiología de esta enfermedad. En Norteamérica, la colestasis puede variar cerca del 0.3 hasta un 25% y esto va a depender sobre todo de la etnia, de las razas. Podemos ver que puede llegar a una prevalencia muy baja en Norteamérica, siendo 0.36%. Sin embargo, en la población latina que habita en Los Ángeles puede llegar hasta un 5%. A diferencia, en el país sudamericano de Chile, vemos cómo la prevalencia de la enfermedad puede llegar hasta un 25%. En el continente europeo, la raza que lleva la mayor cantidad de colestasis documentada es la raza escandinava. Ahora, ¿cuál es la situación actual en México? Bueno, en México no se puede saber con seguridad cuál es la prevalencia ni la incidencia de esta enfermedad por falta de evidencia, pero en el Instituto Nacional de Perinatología en el año 2021 se llevó un estudio de serie de casos, retrospectivo y observacional, en donde se trataron de conocer todas las características demográficas y obstétricas de las pacientes con colestasis. Se encontró que la edad promedio de las pacientes era cerca de 30 años, el 44% de ellas eran primíparas, 20% más o menos tenían antecedente de haber padecido colestasis intrahepática del embarazo y característicamente cerca del 9% habían presentado antecedente de óbito. De ellas, del año 2016 al 2020 se encontraron solamente 88 pacientes que se documentó un diagnóstico como tal de colestasis. Ahora vamos a pasar un poco a la fisiología. Tenemos que recordar que en el embarazo hay cambios fisiológicos, sobre todo cambios a nivel hormonal, que van a predisponer a la patología hepatobiliar. Entre ellos destaca un vaciamiento vesicular disminuido, un aumento en la saturación del colesterol, por lo tanto hay un aumento en los cristales de colesterol. Estos que precipitan pueden llegar a dar enfermedades como la colecistitis en el embarazo. También hay otras proteínas que van a aumentar sus niveles en el embarazo, como la ceruloplasmina, como las proteínas transportadoras de hormonas sexuales, ¿no? Y otras que tienden a disminuir, por ejemplo, el ácido quenodesoxicólico de manera fisiológica disminuye en el embarazo, mientras que las transaminasas o las proteínas hepáticas, como la ST, ALT y la GGT, van a permanecer sin cambios a lo largo del embarazo. Característicamente, algo que sí eleva sus niveles es la fosfatasa alcalina, esto secundario a unas enzimas placentarias, por lo tanto, los niveles van a ir aumentando directamente proporcional a la edad gestacional. Tenemos que recordar también que existen dos ácidos biliares principales, que son los ácidos biliares primarios y los ácidos biliares secundarios. De los primarios tenemos al ácido cólico, al ácido quenodesoxicólico. Estos ácidos biliares primarios necesitan conjugarse con la glicina y la taurina, con unas enzimas que se encuentran a nivel hepático para así transformarse en un ácido biliar glucoconjugado y ácido biliar tauroconjugado,
y estos se almacenan en la vesícula biliar como sales biliares. Una vez que tenemos estas sales biliares, bueno, ¿cómo se lleva a cabo a nivel molecular este proceso? Hay dos vías, una vía clásica y una vía alterna, por la cual el colesterol, por medio de una enzima que se llama enzima citocromo P427A1, se transforma en 7-alfa hidroxicolesterol y se termina transformando en ácido cólico por una serie de procesos bioquímicos. Y en la vía alterna, lo que tiene diferencia es que no solamente se lleva a cabo en el hígado, sino también en tejidos extrahepáticos, en donde el colesterol se transforma en un 27-hidroxicolesterol y también por una enzima citocromo, 7B1, se transforma en los ácidos biliares secundarios. Algo interesante a recalcar es que la enzima citocromo 27A1 es la misma enzima que va a sintetizar al paso de la vitamina D por el hígado. Entonces se transforman estos en los ácidos cólico y en el ácido queno-desoxicólico. Una vez estos ácidos secundarios, estos ácidos biliares, que el ácido taurocólico y el ácido glucoqueno-desoxicólico, son vertidos hacia el intestino, hacia la segunda porción del duodeno, por medio de la colecistocinina, como bien sabemos, con los alimentos ricos en grasas. Una vez que ejercen su función de formar micelas, cerca del 95% de ellos son reabsorbidos a nivel del ilion terminal y el 5% son excretados. Los ácidos que no son reabsorbidos sirven como un sustrato metabólico para las bacterias intestinales que junto con la enzima 7-alfa hidroxicolesterol transforman o biotransforman estos ácidos biliares en ácidos biliares secundarios llamados ácido desoxicólico, deoxicólico, y el ácido litocólico, o también llamado ácido ursodesoxicólico. Entonces, como podemos ver en este diagrama, la circulación enterohepática comienza en el hígado, comienza con la síntesis y la producción de estos ácidos biliares. Una vez que son producidos, son vertidos por el transporte canalicular hacia la vesícula biliar, en donde son almacenados como sales biliares, donde posterior, por medio de la colecistocinina, los alimentos ricos en grasas son vertidos con la bilis hacia la segunda porción del duodeno, en donde van a ejercer su función. De ahí son reabsorbidos a nivel del ilion terminal, cerca del 95% son reabsorbidos, 5% no son reabsorbidos. También tenemos que hacer énfasis y saber que este proceso de circulación enterohepática se da lugar gracias a unas moléculas que se encuentran en los distintos pasos, ya sea por el hepatocito, por el angiocito, por el intestino, que facilitan este transporte. Tenemos a la molécula BCB11, también llamada BCEP, que es la bomba exportadora de ácidos biliares, que se va a encargar del paso del hepatocito hacia el canalículo biliar, por lo cual se encuentra en la membrana canalicular del hepatocito y se encarga de transportar ácidos biliares y sales biliares. También tenemos a la molécula transportadora de múltiple resistencia a fármacos número 3. Hay 1 y 2, pero sobre todo la 3 es la importante, también llamada BCB4. Esta también se encuentra en la membrana canalicular del hepatocito y se encarga sobre todo del transporte de los fosfolípidos, 90% de la fosfatidilcolina. Otro importante que hay que mencionar está en la membrana vasolateral del hepatocito al polipéptido cotransportador taurocolato sódico y al polipéptido transportador de aniones orgánicos, que se encarga de transportar también las sales biliares y los ácidos biliares. Como podemos observar, entonces, la circulación enterohepática, que va a iniciar sobre todo en el hígado, específicamente en el hepatocito, como podemos ver en el diafragma, tiene dos membranas, una membrana vasolateral y una membrana canalicular. En la membrana vasolateral tenemos a estos transportadores previamente comentados y en la membrana canalicular sobre todo está la membrana transportadora de ácidos biliares, pero el transportador de ácidos biliares y las moléculas de resistencia múltiples a fármacos. Una vez que estos ácidos biliares pasan por el hepatocito, llegan al canalículo o al conducto biliar, en donde esta molécula que depende de sodio va a transportar junto a la colecistocinina los ácidos biliares hacia la segunda porción del duodeno, en donde ejercen su función. Y una vez en el intestino, otra molécula que también depende de sodio, o transportador taurocolato sódico que depende de sodio, reinicia esta circulación enterohepática. Haciendo paréntesis, algo muy importante es el farnesoid X. El farnesoid X es un transcriptor nuclear
que se activa por ligando. Los ligandos para el farnesoide X son los mismos ácidos biliares. El farnesoide X va a ser un elemento de control de la síntesis de los ácidos biliares. El farnesoide X, una vez que los ácidos biliares, que es el ligando al farnesoide X, se unen con este activa unos elementos de respuesta llamados elementos de ADN del farnesoide, los cuales van a limitar la síntesis de producción de los ácidos biliares por medio de reprimir a la enzima citocromo P7A1, que recordando es la enzima limitante para la velocidad de la síntesis de ácidos biliares. Por lo cual, esta molécula o este receptor nuclear es una de las más importantes para el control de los ácidos biliares. También induce a la bomba exportadora de los ácidos biliares. Ahora, conociendo la fisiología, vamos a pasar un poco a la fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en la colestasis? De manera a grosso, de manera general, en la colestasis hay una disminución de la excreción con un aumento en la producción de los ácidos biliares. Por lo tanto, hay un acúmulo de ácidos biliares en el plasma materno. Esto condicionado por cambios en la composición y flujo de la bilis. Hay una disminución de la excreción intestinal y renal de los ácidos biliares con un flujo retrógrado de estos ácidos biliares. Estos van a inducir una respuesta inflamatoria a nivel sistémico con elevación de transaminasas y bilirrubinas. Ahora bien, uno de los puntos importantes de la enfermedad es el prurito. El prurito es de origen neurógeno. Va a iniciar en la dermis, en donde los ácidos biliares al acumularse van a producir un ácido lifosfatídico a partir de la autotoxina o autotaxina, y estos van a inducir una respuesta en el sistema nervioso central por medio de dos receptores. El principal de ellos es el receptor TGR5, que una vez que se unen los ácidos biliares con este receptor, va a inducir a que se produzcan sustancias como la sustancia P, la histamina, que junto con los sulfatos de progesterona, que es algo muy característico de esta enfermedad, inducen un AMP cíclico que induce un potencial de acción, y este potencial de acción va a transportarse a través de las fibras C del dolor, va a llegar a través del haz espinotalámico lateral, llega al núcleo dorsomedial del tálamo y llega a un área motora suplementaria que la estimula, y es la que se cree es encargada de este prurito tan intenso que ocurre en la colestasis. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que existen, verdad? ¿Y cuál es la etiología como tal de la colestasis? Bueno, existen múltiples factores de riesgo. Lo que se ha encontrado es que esta enfermedad es más prevalente en los meses de invierno. Está relacionada con las gestaciones múltiples, con edad materna avanzada, una edad materna más de 35 años, con la reproducción asistida, y con ciertas hepatopatías donde destaca la hepatitis C. Como vemos en la tabla de la derecha, podemos observar cómo la etnia juega un papel muy importante. Como les había comentado, en Chile, que es el país que tiene mayor incidencia de esta enfermedad y mayor prevalencia, existe una raza de indios mapuche o araucanos que llegan a tener casi hasta 30 casos de colestasis por cada 100 mujeres embarazadas. También podemos ver que la historia familiar juega un papel importante, con un riesgo hasta casi 8 veces más en la población general. Las hepatopatías que les comentaba, la hepatitis C siendo muy importante, puede aumentar casi 5 veces el riesgo. El haber padecido colecistitis o tener colecistitis o tener hepatopatías crónicas puede aumentar hasta 7 veces el riesgo. Y también de característico los embarazos múltiples, llegando hasta un 43% de los trillizos, y en reproducción asistida también se ha visto. No hay riesgos relativos encontrados para estos factores de riesgos por la falta de evidencia aún de esta enfermedad. ¿Y cuál es la etiología? Pues la etiología es multifactorial en la colestasis. Tenemos un aspecto inmunológico, tenemos una susceptibilidad genética y hay factores ambientales que juegan un papel muy importante, y el aspecto hormonal. Del aspecto inmunológico, sobre todo está relacionado con la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno. Esto es secundario a que los ácidos biliares van a inducir un incremento de interleucinas, como la interleucina 6, la 12, la 17, el factor de necrosis tumoral alfa. Disminuyen interleucinas antiinflamatorias como la interleucina 4, y esto crea un ambiente proinflamatorio con un círculo vicioso que invariablemente va a condicionar una lesión al colangiocito. A nivel hormonal destacan dos importantes, los sulfatos de monofosfatos y bisulfatos de la 3-alfa progesterona y también del estradiol.
Estos juegan un papel muy importante porque están directamente relacionados con la bomba transportadora de ácidos biliares. Cuando hay una elevación de estos sulfatos de progesterona, se inhibe la bomba transportadora de ácidos biliares y también actúan como un agonista parcial del receptor farnesoide X, por lo cual agravan aún más este acúmulo de ácidos biliares. También el estradiol se ha visto que juega un papel muy importante porque disminuye la peroxisoma 1 y también altera de manera directa esta bomba transportadora y al receptor de farnesoide. Característicamente, estas dos hormonas se ven elevadas a finales de la gestación, sobre todo en el tercer trimestre, por lo cual esto explica por qué es más característica esta enfermedad el inicio de esta enfermedad en el tercer trimestre de la gestación. De los factores ambientales que conocemos, sobre todo está un bajo aporte en selenio. ¿Por qué? Porque el selenio está relacionado a una enzima glutatión peroxidasa, que es un importante antioxidante. Y sí se ha visto que una dieta baja en selenio está relacionado sobre todo con enfermedades más graves. Hay una menor incidencia en verano y esto está relacionado directamente con el aporte de la dieta en selenio. También se ha visto que los niveles séricos elevados de cobre están relacionados con la severidad de la enfermedad, aunque falta todavía evidencia que soporte esto. Y también hay una deficiencia de la vitamina D en la colestasis, justo como podemos observar en este estudio, que fue un estudio experimental, un estudio transversal controlado, en donde su objetivo fue justamente ver y correlacionar los niveles de la vitamina D con la colestasis intrahepática del embarazo. Fue un estudio experimental en donde utilizaban plásmidos justamente de placentas o de pedazos de vellosos de placentas de pacientes con colestasis, las inducían o las aplicaban en ratones experimentales y veían justamente cómo estos tenían niveles más disminuidos de la vitamina D. Justo también, como parte de la susceptibilidad genética, podemos ver cómo el gen, el ABCB4, es el que está más relacionado, sus mutaciones, con el inicio de la colestasis. Este se encuentra en el cromosoma 7, en su brazo corto, en la posición 21. Y este gen representa casi del 15% del inicio de la colestasis temprana en el embarazo. También lo que se ha estudiado es la mutación como tal del farnesoide X, que dijimos que es uno de los elementos más importantes de la regulación de los niveles de ácidos biliares. La mutación va a llevar a una alteración del control sobre este citocromo P27A1, va a inhibir el transporte de ácidos biliares, por lo cual va a acumular o va a haber una acumulación de ácidos biliares en el plasma materno. Ahora, ya podemos dilucidar un poco cómo tenemos que realizar el diagnóstico. De los puntos más importantes que nos tiene que quedar es que el diagnóstico de la colestasis es clínico. Tenemos que sospechar, diagnosticar y hacer un seguimiento adecuado por medio de la clínica en esta enfermedad. También característicamente vamos a ver que hay elevación de enzimas hepáticas o de ácidos biliares, pero esto no es el pilar fundamental para nuestro seguimiento en la enfermedad. Y otro de los estudios que podemos utilizar o que se han estipulado utilizar son los estudios de imagen o las biopsias hepáticas. Sin embargo, esto está totalmente contraindicado y solo va a quedar relegado para tratar de hacer diagnósticos diferenciales en esta enfermedad. El diagnóstico clínico, el síntoma por excelencia va a ser el prurito. El prurito va a iniciar después de las 25 semanas de gestación de manera común. Va a ser sobre todo en las palmas y plantas del cuerpo. Por la noche, sobre todo, es un prurito de muy difícil control que puede presentarse también en las extremidades como tal o ya en todo el tronco de la paciente. Va a causar que haya alteraciones del sueño, va inclusive a llegar a una irritabilidad, una depresión importante en las pacientes y tiene un empeoramiento estival hasta un 46% y característicamente mejora con las temperaturas bajas. Esto probablemente en relación a que el prurito, como mencioné previamente, es de origen neurógeno, por lo cual el frío puede inducir que se controle este impulso nervioso. También podemos observar en la enfermedad que puede haber ictericia, cerca del 10 al 20%. Esto
puede aparecer 1 a 4 semanas después el prurito, inclusive puede que no aparezca nunca la ictericia, que es de hecho lo más común. Puede haber esteatorrea, esto puede condicionar que haya una disminución de las vitaminas liposolubles, sobre todo de la vitamina K, lo que va a prolongar el tiempo de la protrombina y puede ocasionar sangrados o hemorragia obstétrica. También se puede aparecer acolia y coluria, y esto generalmente acompañado de cálculos biliares y la colecistitis. Y otro de los síntomas que pueden presentar las pacientes es la náusea y el vómito, aunado a un dolor abdominal. Ahora, del diagnóstico bioquímico, sabemos que por excelencia son los ácidos biliares, lo que debemos de medir, lo que debemos de seguir, pero también existe otra batería de elementos bioquímicos que podemos utilizar para tratar de eh, mantener un estrecho control de nuestras pacientes, como las enzimas hepáticas AST, ALT, la fosfatasa alcalina, la GGT y las bilirrubinas. Ahora, de los ácidos biliares, sabemos que esto es la prueba bioquímica de excelencia. Tenemos el ácido biliar, tenemos que medir el ácido biliar total, y del ácido biliar total, el punto de corte de la normalidad o el umbral por donde nosotros ya podemos decir que ya no es normal, es 10 micromol por litro. Y el punto crítico por donde la mayoría de los estudios concuerdan que empieza la mortalidad fetal son 40 micromoles por litro. De los dos ácidos biliares más estudiados está el ácido desoxicólico y el ácido quenodesoxicólico. El ácido desoxicólico es el que se eleva con mayor nivel durante esta enfermedad, y el ácido quenodesoxicólico duplica sus valores. Recordando, este ácido de manera fisiológica disminuye en el embarazo y en la colestasis inclusive duplica los valores. También uno de los puntos importantes que tenemos que saber es que el prurito puede inclusive aparecer casi un mes antes de que se vean alteradas las pruebas bioquímicas. Entonces, esto es lo que debemos nosotros solicitar o tenemos que tener presente en nuestras pruebas bioquímicas: son los ácidos biliares totales, el ácido cólico, el ácido quenodesoxicólico. Sabemos que el ácido cólico va a elevarse en mayor medida que el ácido quenodesoxicólico, por lo cual podemos inclusive hacer una relación del ácido cólico, ácido quenodesoxicólico, y este cociente, cuando es mayor a 1.5, nos puede predecir que vamos a tener una enfermedad más agresiva o una enfermedad que va a ser de más difícil control. Los ácidos biliares de más de 10 micromoles por litro y prurito van a tener, generalmente se van a resolver en el puerperio, pero como vamos a ver más adelante, vamos a tener que hacer un seguimiento estrecho de estas pacientes. Algo que nos tiene que quedar muy claro es que los ácidos biliares no son necesarios para realizar el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Okay? Entonces, si tenemos síntomas y ácidos biliares normales, no podemos excluir el diagnóstico de colestasis intrahepática del embarazo. De las otras pruebas bioquímicas, la AST, ALT, las enzimas hepáticas se pueden elevar de 20 a 60% de las pacientes, sobre todo la ALT, porque la AST se eleva en otras partes del cuerpo, no solamente es directamente relacionada al hígado. Estas pueden elevarse 20 a 30 veces su valor. Es raro que tengan niveles muy, muy altos, pero sí van a elevarse en la colestasis. Nos pueden servir como una prueba bioquímica, ya que los ácidos biliares no siempre están a la mano en todos los institutos. Justo en este estudio, que fue una revisión sistemática y metaanálisis, cuyo objetivo fue valorar efectos perinatales adversos que estaban asociados a la colestasis con distintos biomarcadores y determinar si estos biomarcadores estaban asociados con el riesgo de muerte fetal. Fue un estudio en donde fue una revisión sistemática y metaanálisis donde se incluyeron 23 estudios, casi 170,000 participantes. Con algo bueno de este estudio es que incluyeron a 15 países de 5 continentes. Se utilizó una región logística para ver cuál era el umbral por sobre el cual aparecían los efectos adversos, incluyendo niveles de ácidos biliares que iban desde 20 micromoles por litro hasta más de 150 micromoles por litro. Y lo que se encontró fue, como podemos observar en la curva ROC del lado izquierdo, donde se comparaba el ácido biliar total con el ALT en una muestra de 3,600 pacientes, que el ácido biliar total tiene un área bajo la curva, una sensibilidad de 0.85 para poder, o la relación que tenía este ácido biliar total
para relacionarlo con los efectos adversos neonatales. Y también en la curva ROC del lado derecho, donde se comparaba el ácido biliar total con otros marcadores como la LTA, AST y las bilirrubinas, también vemos que hay una diferencia significativa, una estadísticamente significativa de este versus los otros marcadores. Podemos ver que el ácido biliar total tiene una sensibilidad, un área bajo la curva de 0.94, solo seguido por las bilirrubinas, para tratar de predecir si va a haber o no, o estaba, perdón, relacionado con los eventos adversos neonatales, sobre todo con la muerte neonatal, ¿verdad? En esta curva, bueno, perdón, en esta gráfica podemos observar cómo también los niveles de ácidos biliares totales están directamente relacionados con el número de óbito. Entonces, mujeres que tengan embarazos únicos con un ácido biliar total de más de 100 tienen mayor riesgo de muerte fetal con una P estadísticamente significativa. Y la prevalencia de muerte en fetos de embarazos únicos sí fue más bajo para las mujeres que tenían ácidos biliares totales en suero menores de 40, esto después de las 24 semanas de gestación. ¿Qué nos dice este estudio? Que concluye que los niveles de ácidos biliares totales por arriba de 40 ya están relacionados con la mortalidad fetal, y arriba de 100 son altamente predictivos de que puede haber un óbito o una muerte fetal. Como podemos observar en esta tabla, cómo los marcadores bioquímicos van cambiando sus niveles o no van cambiando sus niveles a lo largo del trimestre del embarazo. Les señalé aquí la fosfatasa alcalina, cómo sus niveles van aumentando de manera proporcional al trimestre de la gestación, y esto es secundario, como les comentaba, las enzimas hepáticas que van a aumentar sus niveles, por lo cual en embarazos únicos no nos sirve la fosfatasa alcalina para hacer un seguimiento de estas pacientes. La GGT, la gamma-glutamilatransferasa, ha sido otro biomarcador estudiado para tratar de ver si nos sirve como un marcador pronóstico, un marcador de seguimiento en esta enfermedad. ¿Qué es lo que se ha encontrado de la gamma-glutamilatransferasa? Es que está relacionado sobre todo con el daño hepático. ¿Por qué? Porque se ha visto que esta gamma-glutamilatransferasa se eleva a la par con un alfa-glutatión S-transferasa, que es una enzima que cataliza la conjugación del glutatión y disminuye un daño oxidativo. Es una enzima antioxidante. Entonces, la gamma-glutamilatransferasa está relacionada directamente con el daño hepático. La podemos ver elevada en un 30% y característicamente también está asociada a la mutación de novo. ¿Qué quiere decir? Que está asociado cuando hay mutaciones, sobre todo estos moléculas transportadoras que les había comentado previamente, por lo cual si vemos que solamente está elevada la GGT en una paciente con colestasis, podría indicarnos que estamos ante una mutación de novo, y generalmente estas son de un inicio más temprano y no en el tercer trimestre de la gestación. Y las bilirrubinas, bueno, las bilirrubinas solamente están elevadas en el 10 al 20% de las pacientes, sobre todo a expensas de la fracción directa. No elevan más de 1.2 miligramos la mayoría de las veces, abajo de 6 miligramos por decilitro, por lo cual su utilidad es muy escasa en la colestasis y no debemos de tomarlo como un parámetro bioquímico para tomar decisiones. Ahora, de los diagnósticos de imagen, como podemos observar en la imagen de la izquierda, en este ultrasonido hepático, no hay utilidad para realizar ultrasonidos en la colestasis porque los hallazgos que vamos a observar es de un hígado normal, sin ninguna alteración, y si se llegase a hacer una biopsia hepática, lo que vamos a ver es una colestasis venular canalicular y con tractos portales preservados, que no es característica de la colestasis ni nos va a decir que estamos en un cuadro de colestasis, por lo cual no está indicado ni el diagnóstico por imagen ni la biopsia hepática. Y bien, es importante también hacer hincapié en los diagnósticos diferenciales de la colestasis, sobre todo el prurito, y de los cambios bioquímicos que se encuentran. Tenemos la hepatitis viral, donde aquí es más característica la ictericia, la náusea, el vómito, el dolor abdominal, y aquí vamos a hacer un diagnóstico por medio de la serología. La hepatitis autoinmune generalmente empiezan en la infancia o en la adolescencia. Las pacientes ya tienen falla hepática antes de embarazarse y característicamente pues vamos a ver los anticuerpos en nuestros estudios. El diagnóstico por excelencia diferencial de la colestasis es la dermatosis y las alergias en el embarazo, donde cada una de ellas tienden a tener o tienen unas
lesiones muy características que hacen muy fácil la diferenciación con la colestasis, porque la colestasis no da una lesión específica, tal vez solamente huellas de rascado de manera crónica, pero nada más, mientras que las dermatosis y las alergias, además de que vamos a ver una inmunoglobulina E elevada, vamos a ver lesiones que son características. El hígado graso agudo del embarazo, que vemos que hay falla orgánica múltiple, hay hipoglucemia, puede haber prurito, puede haber poliuria, polidipsia, alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, pues también es muy característico y se diferencia de manera fácil de la colestasis. Pérfido gestacional, bueno, tiene lesiones muy características específicas de esa enfermedad. La coledocolitiasis se presenta con cuadros recurrentes de cólicos biliares y el síndrome de HELP, ya sabemos, con su hemólisis, plaquetas bajas y elevación de enzimas hepáticas, podría confundirse sobre todo por las enzimas hepáticas. Sin embargo, esta generalmente viene acompañada de la hipertensión, viene secundario a la preeclampsia, es raro un HELP de inicio temprano. Entonces vamos a observar todo el cuadro como tal de la hipertensión, las encefalopatías y característicamente lo que es el síndrome de HELP. Ahora, ¿cómo se realizaba o cómo se hace la clasificación actual de la colestasis? Anteriormente, las guías australianas nos mencionaban que para realizar el diagnóstico de una colestasis severa y una colestasis leve, nada más era cuando los niveles de ácidos biliares estaban de 10 a 40 o más de 40, 10 a 40 cuando era leve, más de 40 cuando era severa. Posteriormente se empezó los consensos empezaron a decir que cuando era leve era de 10 a 20, moderado de 20 a 40 y severo más de 40. Sin embargo, actualmente no solamente nos guiamos por los niveles de ácidos biliares totales para saber si estamos ante una presentación leve, moderado o severa, sino también los antecedentes heredofamiliares de las pacientes. Si la paciente ha tenido antecedente, ya sea personal o familiar de colestasis o personal o familiar de óbito no relacionada a colestasis, también aumenta el riesgo de estar ante una enfermedad de alto riesgo. Como podemos observar, una mujer que tenga ácidos biliares abajo de 20, no haya elevación de enzimas hepáticas, no tiene antecedentes familiares ni de óbito ni de colestasis, va a tener un bajo riesgo de mortalidad fetal. Mientras que una mujer que tenga los ácidos biliares totales arriba de 40, de difícil control, con mucha sintomatología, las enzimas hepáticas elevadas, ya tiene antecedente de haber padecido colestasis o antecedente familiar de óbito, va a tener un alto riesgo de tener una mortalidad fetal en ese embarazo. Y así, por esta heterogeneidad, podemos ver cómo los distintos colegios tienen distintos criterios diagnósticos. El gobierno del oeste de Australia, que es uno de los colegios australianos, nos hace énfasis en que no requerimos elevación de ácidos biliares para hacer el diagnóstico, incluye el prurito y la elevación de enzimas hepáticas y que estos remitan 10 días a 6 semanas después del embarazo. Con eso podemos hacer el diagnóstico de colestasis. El Colegio Real de Ginecólogos y Obstetras del Reino Unido nos habla también del prurito, también de elevación de enzimas hepáticas y que no encontremos una causa. Ya con esto podemos empezar a hacer el diagnóstico. Mientras que el Colegio Americano de Gastroenterólogos y el otro colegio australiano nos dice que sí necesitamos elevación de ácidos biliares para hacer diagnóstico de colestasis, llegando a necesitar valores de arriba de 15 micromoles por litro. Pero como mencioné anteriormente, no se necesita la elevación de ácidos biliares para hacer diagnóstico de la colestasis. Ahora bien, el tratamiento, ¿cómo se maneja esta enfermedad? La colestasis es una enfermedad que aún no hay una cura como tal. La colestasis es una enfermedad que debemos de manejar los síntomas de la paciente y tratar de mantener los niveles bioquímicos, sobre todo de ácidos biliares, controlados. Así, el tratamiento sintomático, que como les comentaba es de muy difícil control, el prurito, podemos utilizar antihistamínicos o emolientes tópicos. Y para la mejoría bioquímica se han estudiado distintos medicamentos, de ellos el que más se ha estudiado es el ácido ursodesoxicólico, también está la rifampicina, la S-adenosilmetionina y otros medicamentos con menos evidencia, está el carbón activado, la colestiramina, e inclusive algunos estudios nos hablan de la dexametasona como medicamento para tratar o manejar el prurito. Sin embargo, hay muy escasa evidencia para este medicamento. Ahora, para el prurito está la crema de la calamina, es una crema que contiene óxido de zinc,
y el óxido de hierro, que tiene propiedades antipiruréticas. Mejora mucho el prurito, es un antiséptico. Y otra de las cremas está la crema de Iprobase, que tiene parafina líquida, que también ayuda mucho. Tenemos también cremas como el Caladril, que también le puede ayudar mucho a la paciente, pero sí tenemos que estar conscientes que el prurito es de difícil control. También se pueden utilizar antihistamínicos, sobre todo de primera generación. Tienen la desventaja, como sabemos que tienen un efecto de sedación, pero sí se ha visto que reducen la sintomatología, sobre todo a razón de 4 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. Es una clasificación C de la FDA. No se deben de utilizar antihistamínicos de segunda generación porque están relacionados con oligohidramnios, sobre todo si se utilizan de manera crónica o de mucho tiempo. Y sí tenemos que saber que el prurito, inclusive podemos necesitar ayuda de otro servicio como dermatología para tratarlo porque es de muy difícil control. Como tal, el tratamiento de excelencia para los parámetros bioquímicos es el ácido uso desoxicólicos. De los más importantes nombres comerciales que conocemos es el Ursophalt. Viene en presentaciones que van desde 150, 250, 300, 500 miligramos. Es un ácido biliar endógeno, es altamente hidrofílico, tiene un efecto anticolestásico. Este medicamento tiene como efecto adverso que puede producir náusea, diarrea, dolor abdominal. Esto se presenta en 1 de cada 10 pacientes. Es algo que debemos de informarle a nuestros pacientes para evitar que dejen este medicamento o lo dejen de usar. Sus efectos benéficos, ¿cuándo los vamos a ver? Para los síntomas, hasta 2 semanas después de utilizar el ácido ursodesoxicólico, y para la mejoría bioquímica puede durar 1 mes, por lo cual tenemos que esperar para buscar este efecto deseado. Si para este tiempo no se logran estos efectos, debemos de aumentar la dosis del ácido ursodesoxicólico antes de pensar en meter otro fármaco. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se ha visto que regula positivamente a las enzimas transportadoras de ácidos biliares, sobre todo por estos transportes moleculares previamente comentados. Estabiliza la membrana plasmática tanto de colangiocitos como de los hepatocitos. Protege directamente al colangiocito contra la apoptosis inducida por estos ácidos biliares y también protege a los colangiocitos directamente de un daño citotóxico. También dentro de sus funciones está estimular la eliminación transplacentaria de ácidos biliares del feto. Representa este ácido 1 al 3% de todos los ácidos biliares humanos y lo que hace es que desplaza este pool de ácidos biliares existentes que son hidrofóbicos y evita su paso hacia la sangre fetal. El paso hacia la sangre fetal se da por un transportador muy importante en la membrana placentaria que se llama el transportador OATP4A1, que es el que se ha visto que transporta los ácidos biliares de la sangre materna a la sangre fetal, sobre todo el ácido taurocolato. ¿Sí? Entonces, este ácido ursodesoxicólico bloquea este transportador, justo como observamos en este estudio experimental, donde se evaluó el efecto del ácido ursodesoxicólico sobre el transporte de ácidos biliares, sobre todo el taurocolato, como les comentaba, a través de la placenta humana. Aquí fue donde se utilizaron también estos plásmidos en pedazos vellosos de placenta con colestasis. Justo lo que se trató de ver fue si el ácido biliar, si el ácido ursodesoxicólico bloqueaba este transportador para ver si disminuía el paso de ácidos biliares transplacentarios. Y lo que se encontró fue justamente que el ácido ursodesoxicólico bloquea este transportador y lo bloquea de una manera directamente proporcional a sus niveles. Entre más nivel de ácido ursodesoxicólico existe en sangre, con mayor nivel se va a bloquear este transportador y va a bloquear el transporte de ácidos biliares hacia los fetos. Así también algo importante es que el ácido ursodesoxicólico no es transportado por este transportador, a pesar de ser un ácido biliar, no es transportado por el transportador ATP4A1, por lo cual es un medicamento muy útil, sobre todo para evitar que haya paso transplacentario de ácidos biliares al feto. En este otro estudio, una revisión sistemática y metaanálisis cuyo objetivo fue examinar si el ácido ursodesoxicólico tenía algún efecto en los resultados adversos perinatales. Se incluyeron 34 estudios, casi 7,000 mujeres. Sí, se excluyeron a las mujeres que tenían ácidos biliares arriba de 40, porque sabemos que ahí ya hay una relación con la mortalidad fetal. Se buscaron resultados adversos perinatales, principalmente la muerte fetal y el parto pretérmino.
Se hizo una comparación dos grupos, un grupo donde sí se dio ácido ursodesoxicólico a razón de 1 gramo por día, otro en donde no hubo la toma del ácido ursodesoxicólico, y lo que se encontró fue que no hubo una diferencia estadísticamente significativa para muerte fetal, tanto del grupo que sí utilizaba ácido ursodesoxicólico versus el que no utilizaba. Como podemos observar en este forest plot, no hubo una diferencia. Lo que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, como podemos observar en los estudios de mayor alto impacto estadístico en la parte de arriba, es que el ácido ursodesoxicólico sí disminuye el riesgo de parto pretérmino, en un embarazo ectópico cerca de un 45%. Esto, interesante como conclusión, en este estudio no hay una diferencia estadísticamente significativa en este estudio de que dar ácido ursodesoxicólico nos disminuye el riesgo de muerte fetal, pero sí de un parto pretérmino. Tampoco hubo diferencias entre los dos grupos para fetos que ingresaran a unidad de cuidados intensivos con un pH arterial de cordón umbilical menor de 7, un puntaje de Apgar menor de 7 a los 5 minutos, bebés pequeños para edad gestacional y la muerte perinatal. En este otro estudio, el estudio Pitches, que fue un estudio de ensayo doble ciego multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo, en donde su objetivo fue evaluar si el ácido desoxicólico reduce los resultados perinatales adversos de la colestasis. Se estudiaron a 605 mujeres. Fueron dos grupos, en una razón de 1-1, en donde a un grupo se le dio placebo, al otro grupo se le dio ácido ursodesoxicólico a razón de 500 miligramos cada 12 horas. Característicamente, las mujeres en este estudio eran mayores de 18 años, tenían embarazos que iban desde 20 hasta 40.6 semanas de gestación, tanto embarazos únicos como embarazos gemellares, donde no se encontraron anomalías fetales y que las pacientes tenían ácidos biliares arriba de 14. El resultado primario buscado en este estudio fue la muerte perinatal, un parto pretérmino abajo de 37 semanas o el ingreso a unidad de cuidados intensivos de una muestra de 322 infantes. Lo que se encontró fue que en el grupo donde sí se utilizó ácido ursodesoxicólico, en 74% de estas mujeres, o sea, en un 23% de la muestra, presentaron este resultado primario, mientras que en el grupo placebo, 85 pacientes, el 27%, presentaron el riesgo, este resultado primario, por lo cual no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Lo que sí se encontró es que hubo una diferencia entre los dos grupos, fue de los niveles de la alaninoaminotransferasa, con una proporción media geométrica ajustada para 1.74, con una P estadísticamente significativa. Ahora, otra de las grandes incógnitas es cuál es la dosis ideal del ácido ursodesoxicólico que debemos de utilizar. Para el colegio australiano nos dice que debemos de utilizar el ácido ursodesoxicólico dependiente si es una enfermedad moderada, severa, y esto va de razón de 250 miligramos cada 8 hasta 500 miligramos cada 8 y nos da una dosis tope de 750 miligramos cada 8 horas. Recordando que lo vamos a dar hasta que empecemos a dar durante todo el embarazo y vamos a dar hasta un mes en ver esta diferencia bioquímica. El Colegio Real de Ginecólogos y Obstetras no nos establece una dosis como tal de cuál es del ácido ursodesoxicólico. El otro colegio australiano, que es el del gobierno del oeste de Australia, nos dice, junto con el Colegio Americano de Gastroenterólogos y la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, nos dice que podemos dar cerca de 10 hasta 20 miligramos kilo día de ácido ursodesoxicólico con una dosis máxima de 25 miligramos kilo día. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos dice que podemos dar 350 miligramos cada 12 horas con una dosis máxima de 600 miligramos cada 12 horas. Y el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras nos dice que podemos dar de 500 miligramos hasta 2 gramos día. Otro medicamento útil que se ha estudiado es la colestiramina. Esta es una resina de intercambio iónico, por lo cual va a proteger los conductos biliares de estos ácidos biliares. Va a desintoxicar a los ácidos biliares que son hidrofóbicos, va a disminuir el prurito, pero como característicamente también puede causar deficiencia de vitaminas liposolubles. Esto sabemos que ocurre de manera esperada en la colestasis, por lo cual va a agravar la deficiencia de vitamina K. Se da a dosis de 8 a 16 gramos día. Otro de los medicamentos es la S-adenosilmetionina. Este medicamento característicamente se ha visto que afecta la composición y la fluidez de las membranas de los hepatocitos, protegiéndolos de los efectos citotóxicos de los ácidos biliares. También aumenta la metilación y la excreción biliar de metabolitos hormonales.
Se ha estudiado sobre todo en conjunto con el ácido ursodesoxicólico, no solo, se da de 800 a 1000 miligramos día en infusión intravenosa, es una clasificación C de la FDA. Y el otro medicamento altamente estudiado es la rifampicina. La rifampicina, sabemos que es un antibiótico grupo de las rifamicinas que se da para tratar enfermedades del bacilo tuberculoso. Es un agonista potente del receptor del farnesoid y por lo tanto desintoxica también las vías hepatobiliares. Induce enzimas, sobre todo la enzima citocromo, ¿sí? Y las enzimas, las moléculas de múltiple resistencia a fármacos que, como mencionamos, son necesarias para el correcto transporte de estos ácidos biliares, y también se ha estudiado con el uso combinado del ácido ursodesoxicólico para mejorar la sintomatología y también para reducir los parámetros bioquímicos de ácidos biliares y de enzimas hepáticas. Se da a razón de 150 a 600 miligramos día. Se ha asociado a la hemorragia neonatal, por lo cual hay que dar un suplemento de la vitamina K. En este estudio, que fue un estudio descriptivo, que justamente su objetivo fue describir si el uso combinado de ácido ursodesoxicólico y rifampicina tenía beneficios en el tratamiento de la colestasis, un estudio realizado entre el año 2009 y 2012, con 28 embarazos con presencia de colestasis, en donde a las pacientes se les dio una dosis inicial de ácido ursodesoxicólico a las 26 semanas de gestación. Vieron qué beneficios tenía el ácido ursodesoxicólico, y posteriormente a las 30 semanas de gestación se les añadió la rifampicina a razón de 300 a 1200 miligramos día. Se encontró, se estudiaron después de 2 semanas, que para las pacientes que solo estaban con ácido ursodesoxicólico no tenían ni mejoría ni cambio en los parámetros bioquímicos. Sin embargo, después de dar la rifampicina, sí se encontró que 4 mujeres en el estudio, 15%, tuvieron un 50% de la reducción de la ALT. Y también se encontró que 10 mujeres, 38% del estudio, tuvieron una reducción del más del 50% de los ácidos biliares sin reportar en ellas algún efecto adverso del medicamento o presencia de óbito. Lo que concluyen en este tratamiento es que si la rifampicina es un medicamento útil una vez que utilizamos a dosis tope el ácido ursodesoxicólico para reducir tanto sintomatología como los niveles bioquímicos de los marcadores previamente comentados. Otro de los medicamentos es la vitamina K. La vitamina K es aceptada por la mayoría de los colegios, pero nos informan que la debemos de utilizar solamente cuando estén alterados los tiempos de la coagulación, sobre todo los tiempos de la protrombina, como lo habíamos comentado, relacionado con la esteatorrea y la disminución de las vitaminas liposolubles. El Colegio del Reino Unido y también por los colegios australianos nos recomiendan una dosis de 5 a 10 miligramos por día. El carbón activado, otro de los medicamentos estudiados, es un compuesto de carbón altamente poroso que también va a absorber estos ácidos biliares, pero la evidencia es muy precaria, por lo cual no está indicado el carbón activado. En esta tabla que les pongo para resumir el tratamiento de la colestasis, podemos observar cómo el ácido ursodesoxicólico sigue siendo el tratamiento de excelencia en todas las pacientes, y todas las guías recomiendan su uso con las dosis previamente comentadas. La vitamina K la debemos de utilizar solamente cuando tengamos los tiempos de coagulación prolongados. La dexametasona C, solamente el Colegio Mexicano de Gastroenterólogos la ha estudiado y para maduración pulmonar para mejorar el prurito junto con junto con la Asociación para el Estudio del Hígado, para mejorar el prurito. Sin embargo, esto tiene muy escasa evidencia. La S-adenosilmetionina solamente en conjunto con el ácido ursodesoxicólico, y como bien comentamos previamente, también la rifampicina se considera cuando solamente con el ácido ursodesoxicólico no alcanzamos los objetivos. Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento materno y fetal en esta enfermedad? A pesar de que se ha estudiado internacionalmente esta enfermedad, todavía no se hay un consenso de cuál es la mejor manera de hacer un seguimiento materno. Lo que se ha llegado al consenso es que hay que hacer un control prenatal 1 a 2 semanas después de que realizamos el diagnóstico. En todas las visitas de la paciente, una revisión general, una toma de la tensión arterial y un examen general de orina, esto con la finalidad de diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial. Está el control semanal de laboratorios, como les pongo aquí. La mayoría de las guías internacionales nos dicen que semanalmente, idealmente,
pedir ácidos biliares y pruebas de funcionamiento hepático, aunque sabemos que esto es imposible en la mayoría de los centros en nuestro país. Los ácidos biliares tardan cerca de 3 hasta 3 semanas en obtener resultados, por lo cual no es útil hacer esto. Lo que podemos hacer es tomar biometría hemática, tiempos de coagulación, niveles de glucosa, creatinina, que nos permitan hacer diagnósticos diferenciales y por medio también de pruebas de funcionamiento hepática, que esto sí está más a la mano de todos los centros, y los tiempos de coagulación, tratar de dilucidar si hay un descontrol o no bioquímico de nuestra paciente. Ahora, como podemos observar en esta tabla, todos los colegios nos dicen que sí hay que hacer el seguimiento con los ácidos biliares en la medida posible con las pruebas de funcionamiento hepático. La gamma-glutamiltransferasa, solamente uno de los colegios australianos nos los dice como opcional. Tiempos de coagulación importantes, sobre todo aquí en el país que no tenemos ácidos biliares en todos los centros, los tiempos de coagulación nos pueden servir como uno de los marcadores, sobre todo si están alterados. El Colegio Americano de Gastroenterólogos nos habla que, sobre todo previo al nacimiento de manera obligada, y la evaluación antenatal, como les comento, los tiempos de coagulación para tratar de evitar una hemorragia obstétrica y descartar otras patologías. El seguimiento fetal, a pesar que se ha tratado de estudiar el registro cardiotocográfico como uno de los elementos para tratar de mejorar el pronóstico de estos fetos, no se ha visto que el registro cardiotocográfico tenga un impacto importante, ¿sí? No está indicado como una prueba de bienestar fetal el registro cardiotocográfico. Tampoco la flujometría Doppler. No se ha visto que hay una alteración en los flujos placentarios, ni por lo cual no está indicada la flujometría Doppler. Lo que sí la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, los colegios ingleses y australianos, es que sí podemos realizar una prueba sin estrés cada 2 semanas desde que el momento del diagnóstico, y con eso, en base a sus resultados, realizar otras pruebas. O algo también de lo que nos hacen énfasis los distintos colegios es que hacer un automonitoreo con los movimientos fetales. Si hay un cambio en el patrón de movimientos fetales, sí hay que informar a la paciente que acuda de manera pronta a urgencias y valorar en ese momento qué estudio solicitar. En este otro estudio, cuyo objetivo fue analizar la correlación entre resultados perinatales adversos y parámetros bioquímicos en embarazos complicados con clorestasis y evaluar su valor predictivo de complicaciones neonatales en una muestra de 86 pacientes, en donde se estudió los resultados adversos de muerte fetal, parto prematuro espontáneo, tinción de meconio, un Apgar abajo de 7 en 5 minutos y un pH arterial de umbilical de menos de 7.1, en donde también se utilizó un modelo de regresión lineal para determinar así la relación que había de estos marcadores y su concentración sérica con estos resultados adversos. Se dividió a las pacientes en grupos acorde a sus niveles de ácidos biliares, en leve, moderado, severo, que iba de 10 a 40, 40 a 100 o más de 100. Lo que se encontró fue que cuando había niveles de ácidos biliares totales arriba de 40 micromoles por litro, sí se encontró una relación con parto pretérmino, con admisión de la unidad de cuidados intensivos neonatales, necesidad de ventilación y fototerapia, sí, pero lo que no hay no se encontró una asociación con la ALT y AST, solamente con los ácidos biliares totales para estos eventos adversos neonatales, pero no con el ALT y el AST. En este otro estudio, que fue un estudio retrospectivo, también cuyo objetivo fue investigar los predictores de resultados neonatales adversos en mujeres con colestasis intrahepática del embarazo, con un embarazo gemelar bicorrial biamniótico, en donde también se separaron a las mujeres en una enfermedad leve o una severa, con los niveles de ácidos biliares que iban de 10 a 40 arriba de 40, ¿sí? Se encontró característicamente que estas mujeres sí presentaban un aumento de riesgo de tinción de meconio y un parto prematuro abajo de 34 semanas, sobre todo cuando tenían niveles elevados de ácidos biliares arriba de 40. Característicamente, en el embarazo gemelar, lo que se encontró fue que hay un valor predictivo para que pase esto, que es la fosfatasa alcalina. Recordando, la fosfatasa alcalina va elevándose de manera proporcional en los trimestres de gestación y no es un marcador útil para el embarazo único. Sin embargo, para el embarazo gemelar, la fosfatasa alcalina arriba de 400 unidades internacionales sí sirvió como un marcador
predictivo de estos desenlaces perinatales. En este otro estudio, también estudio retrospectivo del mismo autor, cuyo objetivo fue investigar los predictores de resultados neonatales adversos en mujeres con colestasis, pero en este con un embarazo gemelar monoclonal biamniótico que se realizó de manera muy parecida, dividiendo el grupo de mujeres en leve y severo con los niveles de ácidos biliares totales. También se encontró que estaba relacionado con tinte meconial y un parto pretérmino, pero también con la diabetes gestacional, con una P estadísticamente significativa. Y característicamente también encontraron como un predictor, un marcador predictor de estos desenlaces perinatales, la fosfatasa alcalina arriba de 400, concluyendo que para embarazos gemelares podemos guiarnos con la fosfatasa alcalina para saber si va a haber un desenlace perinatal adverso. Y hablando justamente de estos desenlaces perinatales, ¿cuáles son los que vamos a encontrar en esta enfermedad? Si bien de manera resumida en este tema de la monografía, cuando hay una elevación de ácidos biliares y una disminución de la excreción de ácidos biliares en el plasma materno, va a condicionar a que se produzcan distintos cambios, entre ellos la esteatorrea, lo que va a causar una deficiencia de la vitamina K, aumenta el riesgo de hemorragia. El depósito de estas sales biliares en distintas partes del organismo causa el prurito, la ictericia, coluria, que no es muy común esto, y el riesgo de sangrado. Y ahora, hay un intercambio estrechamente regularizado o relacionado entre la mamá y el feto de estos ácidos biliares por medio de enzimas placentarias, que son las enzimas placentarias MRP1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque característicamente, aunque no hay una necesidad como tal de ácidos biliares en la luz intestinal del feto, y tampoco hay necesidad de ácido biliar, de bilis como tal, el feto sí produce ácidos biliares desde etapas muy tempranas en la gestación. Y ya que no hay mecanismos homeostáticos que le permitan al feto regular estos niveles de ácidos biliares, tienen que pasar hacia la circulación materna para regularizarse. Sin embargo, en la colestasis, como hay un aumento de ácidos biliares en la sangre materna, este intercambio se invierte con un paso de ácidos biliares de la madre hacia el feto. Esto condiciona que haya una acumulación de ácidos biliares en el feto. Esto a nivel intestinal va a causar una estimulación del enterocito del feto que causa que haya un aumento del meconio. Se depositan en el miocardio del feto produciendo alteraciones de la conducción y directamente afectan al surfactante pulmonar, por lo que pueden causar el distrés respiratorio neonatal. Y característicamente también aumentan la biodisponibilidad de la oxitocina. Esto puede condicionar a un trabajo de parto prematuro y bebés prematuros. Entonces, de los desenlaces perinatales más importantes, con los que quiero que se queden, es el parto pretérmino espontáneo, que puede estar hasta casi 3 veces más. El óbito, desenlace más catastrófico de esta enfermedad, puede presentarse hasta 2 veces más que en la población general. Esto depende mucho de la literatura de donde se lea. Va a haber mayor riesgo de meconio y mayor riesgo de ingreso de cuidados intensivos neonatales en las pacientes que tienen colestasis. Y bien, pues estos ácidos biliares, como les comentaba, van a afectar directamente a la estructura del surfactante pulmonar, condicionando la dificultad respiratoria con un distrés respiratorio. Van a aumentar la expresión de los receptores de oxitocina y su biodisponibilidad con el consiguiente parto pretérmino. Y cuando se depositan en los cardiomiocitos fetales, sobre todo el ácido taurocólico, van a disminuir la velocidad y la amplitud de contracción miocárdica, producen latidos asincrónicos, distintos tipos de arritmia como el flúter auricular y la taquicardia supraventricular, y esto es lo que condiciona invariablemente el óbito o la muerte fetal. De los puntos importantes es cómo vamos a hacer la resolución del embarazo y en qué momento. Bueno, los distintos colegios han llegado al consenso que la resolución del embarazo directamente depende de las condiciones obstétricas. No se ha visto que la cesárea sea mejor que el parto, aunque sí, muchas veces estos embarazos se deciden interrumpir antes de las 37 semanas y la cesárea es la vía más rápida y la que se prefiere, pero no por esto significa que es una mejor vía. De hecho, se puede inducir el trabajo de parto si hay un índice de Bishop de condiciones adecuadas.
Ahora, los puntos de corte previamente mencionados de 40 micromoles por litro y más de 100 micromoles por litro de ácidos biliares es lo que nos debe dar una pauta de cuándo vamos a interrumpir el embarazo. Y también característicamente la sintomatología de la paciente. Si estamos ante una sintomatología intratable, independientemente de niveles de ácidos biliares, hay que valorar interrumpir el embarazo. Y también, si tenemos ácidos biliares arriba de 40 micromoles por litro, lo que nos dicta la evidencia es que va a estar mucho más riesgo de presentar riesgo de morbimortalidad fetal, por lo cual también se tiene que valorar interrumpir el embarazo. Los distintos colegios llegan a la conclusión que la mayoría de los embarazos se deben de interrumpir a las 37 semanas. Esto para llegar a un embarazo de término, evitar que haya riesgo del prematuro. Sin embargo, sí nos hacen énfasis es que vamos a interrumpir antes el embarazo, sobre todo si ya hay un compromiso materno-fetal con sintomatología intratable o los ácidos biliares están muy elevados a pesar de haber dado un tratamiento adecuado. El manejo intraparto, la guía australiana sí nos habla y nos dice la importancia de pedir estos tiempos de coagulación y pruebas de funcionamiento hepático al ingreso y previo a la inducción del trabajo de parto. ¿Por qué? Para evitar la hemorragia obstétrica, ver si también necesitamos aplicar vitamina K al neonato, que probablemente vamos a necesitar aplicar. Bien importante el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto y el Colegio Real de Ginecólogos y Obstetras sí nos habla de una monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal, aunque como los mencionaba, esto no se ha comprobado que tenga beneficio fetal. ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo para las pacientes que tienen colestasis? Sobre todo el riesgo de recurrencia. Estas pacientes pueden aumentar el riesgo de recurrencia de un 40 hasta un 70% en la siguiente gestación. Hay que hacer una consejería muy importante a las pacientes, informarles muy bien que si padecieron colestasis, el riesgo de que vuelvan a padecer colestasis es muy alto, por lo cual el uso de anticonceptivos orales combinados ha sido también una de las incógnitas. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la progesterona y los estrógenos están relacionados con la etiología en esta enfermedad, por lo cual no se sabe si sí es correcto dar o no dar estos, sobre todo los anticonceptivos orales combinados, aunque la mayoría de los colegios dicen que los beneficios superan los riesgos al evitar un próximo embarazo que tenga riesgo de recurrencia de la enfermedad. Y también algo que hay que informar a las pacientes que padecieron colestasis es las repercusiones o las enfermedades hepáticas con las que pueden quedarse, por lo cual el seguimiento de nuestra paciente no termina una vez resuelto el embarazo. Tenemos que hacer un seguimiento estrecho de los pacientes. Pueden llegar a padecer cirrosis hepática no alcohólica, sobre todo en relación a la hepatitis C, cálculos biliares y colecistitis y pancreatitis no alcohólica. Y bien, el seguimiento lo podemos hacer bioquímicamente por medio de las pruebas de funcionamiento hepática, los ácidos biliares, inclusive podemos hacer un seguimiento hasta 8 semanas después de resuelto el embarazo. Si vemos que estos niveles, tanto de ácidos biliares como de pruebas de funcionamiento hepática, no están disminuyendo, tenemos que valorar otra etiología, otro diagnóstico diferencial de enfermedad hepática en nuestra paciente. Y así llegamos a la conclusión de nuestra monografía, en donde podemos mencionar que la colestasis sigue siendo una enfermedad con un gran reto para el ginecólogo obstetra, sobre todo por su difícil diagnóstico, seguimiento y aún no sabemos cuál es el mejor momento para resolver esta enfermedad. En la clínica debemos de saber, es el pilar fundamental de la colestasis, debemos de guiarnos por la clínica y no por la bioquímica. Los niveles de ácidos biliares, una vez que los tenemos, nos pueden predecir, sobre todo es el marcador bioquímico que más nos predice si va a haber un riesgo o no de morbimortalidad fetal. Los valores arriba de 10, algunos dicen 14, es el umbral donde ya no es normal. Arriba de 40 micromol por litro es donde van a aumentar enormemente el riesgo de una morbimortalidad fetal. Y arriba de 100 micromoles por litro estamos ante un riesgo muy elevado de un óbito fetal. Por lo cual todavía es el no saber cuándo hacer la resolución de este embarazo, pero tenemos que guiarnos de 3 parámetros que son los antecedentes personales de nuestra paciente, sobre todo si la paciente ya ha tenido un óbito, si la paciente ya ha tenido colestasis. Hay que guiarnos por la bioquímica,
si los niveles de ácidos biliares totales están arriba de 40, de difícil control, no logramos, a pesar de haber dado ácido desoxicólico, rifampicina, no logramos controlar. También es otro de los parámetros a tomar en cuenta. Y la sintomatología. Si están presentes estos tres, es ideal resolver cuanto antes el embarazo, siempre poniendo sobre la mesa si es el riesgo de un óbito a la morbimortalidad del prematuro. Y bien importante recordar, nuestra paciente no termina su seguimiento de la colestasis una vez resuelto el embarazo, ya que pueden tener repercusiones a largo plazo, sobre todo con enfermedades hepáticas que hay que hacer un correcto seguimiento. Y eso sería todo. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor por su gran participación en el seminario. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.